¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Naturia. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Hicieron su debut en el set de Hidden Arsenal 2 en 2010, arquetipo de monstruos de atributo de tierra, cuyos tipos de sus monstruos son en su mayoría tipo y planta, aunque también cuentan con algunos miembros de tipo roca, bestia e incluso dragón. Están orientados a la invocación de sincro, pero también tienen acceso a fusiones. No tienen un funcionamiento único como tal, se concentran en poder generar un juego de control, esto a través del uso de sus increíbles monstruos jefes o también a castigar o condicionar muchísimo el uso de magias y trampas, aunque también tiene una impresionante capacidad de Swarm para poder poner muchísimos monstruos en campo, para poderlos utilizar como material de sincro o para poderlos tributar para muchísimos efectos de los cuales es capaz el deck. Su estilo de juego es de control y de combo, quieren controlar y entorpecer el juego del rival, al mismo tiempo quiere estar generando suficientes cuerpos en campo para poder estar llevando a cabo las invocaciones de sincro para que este control sea mucho más prolífico o que incluso podamos llevarnos los juegos a través de la fase de batalla. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Antes de comenzar a explicar las cartas, vale la pena hacer la nota de que ya que tiene tantos efectos que no son una vez por turno, solamente vamos a estar mencionando y haciendo la nota de los que sí lo son. Para todos los demás, consideren que no son una vez por turno. Primero tenemos a Cherries, que es un tuner. Si esta carta es enviada desde nuestro campo al cementerio por una carta del oponente, podemos invocar de forma especial hasta 2 Naturia Cherries desde nuestro deck en modo de defensa boca abajo. Carta que previamente servía como un muro defensivo. El ser un tuner le abría muchas posibilidades para jugadas de extra deck. Hoy en día se siente un efecto muy lento y que no tiene uso. Si acaso aparece en las listas, es más por su nivel y ser un tuner que por su efecto. Luego tenemos a Ladybug. Cuando invocamos por sincro un monstruo Naturia, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio. Durante nuestra main phase podemos tributar esta carta, luego seleccionamos un monstruo Naturia que controlamos. Esto es el costo de requerimiento. Gana 1000 puntos de ataque hasta el final de este turno. Efecto para poder aumentar el bajo ataque de muchos de nuestros monstruos. El poder incrementarlo solo 1000 puntos apenas y dará para que podamos pasar sobre algunos monstruos del rival, pero algunos jugadores incluso gustan de usarlo como material de link para que a través de las jugadas de sincro naturales del deck podamos poner más cuerpos para las jugadas. La mayoría de las listas no lo utiliza. Luego tenemos a Mole Cricket, que es uno de los monstruos nuevos. Durante la main phase, como un efecto rápido, podemos tributar esta carta. Todo esto como costo de requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo Naturia desde nuestro deck, o si nuestro oponente controla el monstruo con el ataque más alto en el campo, incluso si es un empate, podemos invocar 2 en su lugar. Esto lo convierte en su suerte de Rescue Rabbit temático. La limitante es la main phase, pero dependiendo del momento del juego e incluso sacando provecho de las estadísticas tan bajas, permitiría poner 2 monstruos cualquiera, incluyendo otra copia de este mismo o 2 nombres del mismo monstruo. Si nuestro oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos desde el extra deck, o si nosotros invocamos uno o varios monstruos Naturia desde el extra deck mientras esta carta está en el cementerio, excepto durante el damage step, podemos invocar de forma especial esta carta. Solo podemos usar cada efecto de Mole Cricket una vez por turno. Este segundo efecto es un reciclaje natural que llevaremos a cabo en nuestro turno por la invocación de sincro o de fusión y para el turno del rival cuando esté idealmente construyendo sus campos. Mole Cricket es increíble en lo que puede generar para el deck. Traer uno o 2 nombres y hacerlo cada turno lo ponen como posiblemente la mejor carta para poder construir los campos. Es el monstruo que queremos ver lo antes posible y sobre lo que invocaremos dependerá mucho sobre en qué momento del juego estamos o la configuración en campo, pero siempre aparece a 3 copias. Luego tenemos a Mosquito. Mientras controlamos otro u otros monstruos Naturia boca arriba, nuestro oponente no puede seleccionar esta carta para atacar. Nuestro oponente toma cualquier daño de batalla que fuéramos a tomar de batallas envolviendo un monstruo Naturia boca arriba, excepto esta carta. Carta para prevenir que el rival pueda castigarnos a través de la fase de batalla o incluso para que el estrellarnos contra los monstruos del oponente podamos ganar a través de este efecto. El deck tiene otros efectos mucho más útiles para la batalla, pero eso no implica que no tengamos construcciones que busquen aprovechar este efecto para obligar al rival a usar ciertos efectos o incluso castigarlo por las características del deck. La carta fuera de esto no ayuda a construir campos, no agrega consistencia, por lo que incluso de usarla no deberían de utilizarla a más de una copia. El último de este nivel es Bane, es un monstruo tuner. Cuando nuestro oponente activa una carta de magia o trampa como un efecto rápido, podemos tributar un monstruo Naturia y esta carta. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Monstruo de main deck para negar y destruir magias y trampas. Se siente de más cuando tenemos en mente la existencia de Bile
Archeon, Beast y de otros monstruos que mencionaremos, pero considerando que estos llegan después de ciertos pasos con el deck, el poder tener este monstruo en circulación podría ayudarnos a poder prevenir algo muy temprano en el turno u obligar al rival a usar ciertos recursos antes de tiempo. Dependerá qué tanto valor le den. Listas la consideran una pieza esencial ahora que la capacidad de Swarm del deck con Mole Cricket y Enjo jamás fue mejor, pero otros solo pondrán los sincros para esta tarea, dejándola como una pieza incluso mala. Varía mucho su uso entre no aparecer y estar a una o dos copias. Luego tenemos a Antjo. Cuando nuestro oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos, excepto durante el damage step, podemos invocar de forma especial un monstruo Naturia de nivel 3 o inferior desde nuestro deck. De este efecto es la forma en la que queremos generar recursos. Lo primero es que no es un efecto hard once per turn como lo dijimos, así que si tenemos 2 o 3 copias de estos en campo podemos aprovechar cada uno de estos. Invocar monstruos de nivel 3 o inferior le quita atractivo en no poder poner piezas mucho más significativas como Camellia, pero tendremos otras cartas para llenar estos espacios, como el Small Cricket y adicionales. Antjo se puede sentir como una de las cartas más absurdas que hemos tenido en el juego y que pertenece a Naturia, o un monstruo con mucho potencial pero que es irreal que un monstruo de 400 de ataque pueda siquiera sobrevivir un turno. Por ende es importante el entender qué jugadas hará el rival y cuál es la configuración de campo para aprovecharlo al máximo. Su uso se ve entre 2 y 3 copias. Es increíble cuántas cartas puede darnos para nuestras jugadas y cuando sale bien podríamos incluso llegar a quedarnos sin blancos para poder invocar del deck o incluso sin espacios en campo para poder invocar. Luego tenemos a Beans. Una vez por turno esta carta no puede ser destruida por batalla. Mientras esta carta boca arriba es seleccionada para un blanco de ataque, hacemos 500 de daño a nuestro oponente. Beans está pensado como el complemento de Mosquito. El provocar el daño y soportar una batalla harían que el rival o nosotros mismos le hagamos una cantidad muy considerable de daño al oponente, al punto incluso que las configuraciones correctas nos darían el juego. Tristemente no sirve sin Mosquito y ambas piezas no generan más ventaja o ayudan a preparar los campos, por lo que no es recomendado su uso, a menos que se orienten a este objetivo o estén jugando en un ámbito mucho más lento y benévolo. Luego tenemos a Cosmobit, es un monstruo tuner. Cuando nuestro oponente invoca de forma normal o coloca un monstruo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Monstruo que funciona como un extender tuner para cuando el oponente comienza a jugar. Fue pensado para que ir segundo no fuera algo tan difícil de tener un cuerpo adicional en campo para las jugadas de sincro. No tiene mucho más valor. Puede ser ese cuerpo adicional o incluso una carta que por la era del juego no podamos siquiera activar o aprovechar por no interactuar con el rival. Sorpresivamente muchos lo llevan, pero es mucho más por su nivel y ser un tuner que por cuánto puede ayudar a las jugadas. Si acaso, una copia sería más que suficiente. Luego tenemos a Eggplant. Cuando esta carta es enviada desde el campo al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Naturia en nuestro cementerio, excepto Naturia Eggplant, y lo añadimos a nuestra mano. Una de las pocas formas de poder reciclar monstruos de forma rápida que tiene el deck. Por la edad de la carta no permite reciclar magias y trampas, lo que va a ser un tema. No es utilizada debido a que en combinación de Marron, Camellia o Antjo, que ya explicamos, pueden hacer de esto incluso de mucha mejor forma. La mayoría de las listas no lo utilizan. Luego tenemos a Pineapple. Todos los monstruos boca arriba que controlamos se vuelven de tipo planta, efecto que ayuda a que cartas como Naturia Sacred Tree puedan obtener su máximo valor, no importa el monstruo que tengamos en campo. Una vez por turno durante nuestra standby phase, si no controlamos una Naturia Pineapple boca arriba y no tenemos monstruos en nuestro cementerio fuera de monstruos planta o bestia, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestro cementerio. Debemos de no controlar magias o trampas para activar y resolver este efecto. Este segundo efecto lo colocan como el Treeborn Frog del arquetipo, y poder tener un monstruo cada turno para nuestras jugadas es algo increíble, pero presenta múltiples problemas, como que el arquetipo cuenta con tipos ajenos al requerimiento de esta, como de tipo roca, bestia o dragón, por lo que solo se siente como una carta útil para un juego muy lento y temprano. Debido a que el deck no tiene problemas para la velocidad de juego y poner sus monstruos en campo es una carta que ya se siente de más, por lo mismo tampoco se utiliza. Luego tenemos a Sunflower. Cuando el efecto de un monstruo del oponente es activado como un efecto rápido, podemos tributar un monstruo Naturia y esta carta. Esto es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. Negador de efectos de monstruos del oponente. El costo de 2 monstruos incluyendo esta es alto, pero el poder negar incluso efectos en mano, cementerio o de cartas ya en campo es gigantesco. Se puede mitigar o incluso aprovechar bien con el uso de otros complementos como Antjo. Es por mucho de sus mejores cartas y opciones que tiene de main deck. Por lo mismo es una carta que siempre aparece. En sí no ayuda a la construcción de los campos, por lo que no será de las primeras cartas en aparecer o que queremos ver, pero para poder generar el control que el deck está buscando, en definitiva es una carta muy necesaria. Luego tenemos a Tulip. Es un monstruo tuner. Cada vez que nuestro oponente activa una carta de magia o trampa, por el resto de este turno todos los monstruos Naturia que controlamos ganarán 500 puntos de ataque. Monstruo que en papel podría hacer que todos nuestros monstruos se vuelvan muros o amenazas de consideración, y con ataques y defensas tan bajos es algo que se agradece. El problema es que es una carta muy torpe y específica. Para tener incrementos útiles necesitamos campos establecidos y que el rival no use cartas que se metan con nuestro juego, lo que se siente como algo imposible hoy en día. Esta carta no tuvo uso en su aparición y tristemente no cambió eso con la llegada del soporte. Luego tenemos a Butterfly, que también es un tuner. Una vez por turno, cuando un monstruo que el oponente controla declara un ataque, podemos enviar la carta en el tope de nuestro deck al cementerio, y si lo hacemos, negamos ese ataque. Carta útil para detener el asedio del rival. Incluso el poder generar cementerio cada vez es más útil gracias a efectos recientes, aunque en definitiva deja mucho que desear contra
usar cartas como Stinkbug que son definitivas. Puede llegar a ser una opción de preferencia para cada jugador y por su nivel y ser turner no es una carta tan difícil de ver, si acaso una copia sería suficiente para poder acceder al uso de la misma. Luego tenemos a Fruit Fly. Todos los monstruos que nuestro oponente controla pierden 300 puntos de ataque y defensa por cada monstruo Naturia que controlamos. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo que nuestro oponente controla con 0 de defensa. Ese es el requerimiento. Tomamos control de ese blanco hasta la fase final. Interesante carta para poder mermar lo que el campo del rival ofrece e incluso para poder robar monstruos oponentes. Estos tendrían sus efectos activados, podrían atacar o ser usados para otros fines. El que sean de defensa 0 provoca que los links se escapen a esto, sumado a que deberán ser monstruos muy pequeños o específicos para que esta sea una carta mucho más útil. Por lo mismo, tampoco es una carta muy utilizada, pero si quisieran probar suerte con la misma, una copia sería lo ideal. Luego tenemos a Marrón. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos enviar un monstruo Naturia desde nuestro deck al cementerio. Una vez por turno podemos seleccionar 2 monstruos Naturia en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Revolvemos esos blancos de vuelta al deck. Luego robamos una carta. Estos dos efectos recuerdan al uso de Scrap Recycler. El poder enviar una pieza temática al cementerio ayudaría a poder aprovechar otros recursos y acomodar el deck. Por aparte de poder regresar 2 monstruos de vuelta al deck y generar un robo, no es un efecto hard once per turn, así que de poner una segunda copia en campo o lograr que este deje el campo y luego ponerlo allí otra vez, nos daría un reciclaje muy útil, el cual con la velocidad de Anjo o como exigen recursos tantas cartas como Sunflower, es algo que le viene muy bien al deck. Es en general de las cartas más útiles por sus dos efectos. Vemos un uso muy variado del mismo. Además de Mole Cricket y Camellia, este es el normal summon ideal del deck y por ende es una carta más buscada. Lo hemos visto 3 copias para verlo al máximo, 2 para no trabarlo, 1 por su concentración en el nuevo soporte o incluso no aparecer. Mientras más utilicen el deck, más verán que prepara muchísimas jugadas, pero hagan sus propias pruebas para poder decidir un número. Luego tenemos a Rockweed. Cuando nuestro oponente roba una o varias cartas, excepto durante la fase de robo o el damage step, podemos enviar esta carta del campo al cementerio. Este es costo de requerimiento. Robamos 2 cartas. Carta para poder generar robos y ventaja significativa. Tristemente, al ser un efecto when cuando, implica que la carta ya debía estar en campo cuando esto sucedió, lo que implicaría que debe tener un uso preventivo y no reactivo. Aún así, el poder emparejar con el efecto de Camellia o contra un deck que genera muchos robos nos daría una ventaja muy impresionante, pero al ser una carta que depende por completo del rival y conlleva un elemento de azar, no es una opción siquiera recomendar de tener en main deck. Esta no se le ve en absoluto. Luego tenemos a Rock. Una vez por cadena, cuando una carta de trampa es activada como un efecto rápido, podemos enviar la carta en el tope de nuestro deck al cementerio. Este es costo y requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Extender para poder aprovechar y tener más cuerpos en campo. El que depende de cuando una carta de trampa es activada, sea nuestra o del rival, también la convierten en una carta situacional, aunque ayudar a poner cartas en cementerio podría ser útil. En otro tiempo era una carta mucho más solicitada y útil. Hoy en día, con la velocidad y capacidad del deck, se siente como una carta de más. La gran mayoría de listas no la llevan, pero una copia podrían hacer sus propias pruebas e incluso aprovechar su nivel. Luego tenemos a Rose Whip, que también es un tuner. Nuestro oponente solo puede activar una magia o trampa cada turno. Efecto continuo increíble para condicionar decks del oponente. Al ser un efecto que depende del monstruo en campo y por sus estadísticas, es fácil de poder quitar, pero aún con eso podría ser una condición de gane. Ser un tuner le da también mucho más uso. Es peculiar el uso de Rose Whip. Al envolver magias y trampas, hay muchísimos decks contra los que se puede ganar, aunque se puede sentir que es un efecto de más por la existencia de Beast o de Barkio. Aún con esto es de los mejores nombres que no generan ventaja. Vemos uso entre 1 y 2 copias. Luego tenemos a Stinkbug. Es un tuner. Cuando un monstruo Naturia que controlamos es seleccionado para un ataque y como un efecto rápido, podemos enviar esta carta desde el campo al cementerio. Este es costo y requerimiento. Negamos ese ataque. Luego terminamos la fase de batalla. Efecto para poder proteger a todos nuestros monstruos, lo que considerando sus estadísticas es bastante útil. Esta diferencia de Butterfly, si bien no acelera, no dependemos de recursos que no tenemos. Varía mucho su uso. Al ser solo para la fase de batalla, la ponen como una carta poco útil y casi mala, aunque puede proteger mucho de lo mencionado como Rose Whip o Anjo. Hagan sus pruebas para decidir, pero tendría que estar a una copia o no aparecer en absoluto. Luego tenemos a Beetle. Cada vez que una carta de magia es activada, intercambiamos el ataque y defensa original de esta carta. Horrible efecto que es incluso obligatorio y que no tenemos control por cartas del rival de cómo van a quedar sus estadísticas. No se molesten en siquiera utilizarla. Luego tenemos a Camellia, que también es una de las cartas nuevas y es un tuner. Si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos enviar una carta Naturia desde nuestro deck al cementerio. Este se parece al efecto de Marrón, pero puede mandar cualquier carta temática, incluyendo magias y trampas, lo que nos generaría ventaja, y de no ser así, aún mandando monstruos podríamos acomodar mucho el deck. Si vamos a tributar uno o varios monstruos para activar el efecto de un monstruo Naturia, podemos enviar las 2 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio en su lugar. Este es un efecto continuo que permite que muchos de nuestros efectos tengan el bajo costo de solo cartas del deck, que incluso esto se podría llegar a convertir en ventaja, o que podríamos usar varios de estos efectos 2 veces en un turno. Ejemplos como de Sunflower para poder negar 2 efectos, de Rockweed para podernos dar 2 robos adicionales. Son muchos los efectos que se pueden aprovechar muy bien con el mismo. Y por último, si nuestro oponente invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos, excepto durante el damage step, podemos invocar de forma especial un monstruo Naturia desde nuestro cementerio. De esto, este efecto no hace target, por lo cual dependiendo del momento del juego y cómo acomodamos la
cadena, podríamos enviar una pieza a cementerio con uno de sus efectos y revivir ese mismo monstruo. Lo otro es que revive cualquier monstruo Naturia, permitiendo incluso regresar nuestras fusiones y sincros siempre y cuando hayan sido invocados de forma correcta. Solo podemos usar cada efecto de Camellia una vez por turno. Camellia en conjunto de Mole Cricket hacen absolutamente todo por el deck. Sus 3 efectos son necesarios, útiles y dependiendo del momento del juego pueden incluso sentirse potentes e injustos. Siempre se utiliza 3 copias. Queremos poner este monstruo lo más rápido posible en campo y cada turno poder estar aprovechando cada uno de sus efectos. Luego tenemos a Cliff. Cuando esta carta es enviada desde el campo al cementerio, este es el requerimiento y no importa la forma, podemos invocar de forma especial un monstruo Naturia de nivel 4 o inferior desde nuestro deck en modo de ataque. Al ser un efecto Gwen implicaría que debe de ser de formas muy específicas, como por destrucción por efecto o por batalla, y no por ser utilizado como material de sincro. El poder invocar cualquier nombre Naturia de nivel 4 menor es muy bueno, pero por la forma de lograrlo la hacen una carta muy lenta y vieja. Ya no se utiliza. Podría tener un uso si están más orientados a un juego lento o de control a través de cartas de Floodgate, pero ha perdido mucho de su encanto por el nuevo soporte. Luego tenemos a Dragonfly. No puede ser destruida por batalla con un monstruo que tiene 2000 puntos de ataque o más. Gana 200 puntos de ataque por cada monstruo Naturia en nuestro cementerio. Carta que puede convertirse en el monstruo más grande del deck e incluso una muy difícil para que el rival pueda quitar. El límite de 2000 puntos de ataque puede hacer que muchos oponentes tengan problemas con la misma, y con efectos variados para generar cementerio por la velocidad y exigencia, su ataque se puede hacer muy importante muy rápido. Es una de las cartas que ha tenido una evolución muy interesante. Cada vez es mucho más factible de utilizar, pero también la orientación a la fase de batalla es algo que no la ayuda en absoluto. Si acaso se usa, una copia es más que suficiente. Luego tenemos a Guardian. Si nuestro oponente invoca de forma normal un monstruo, esta carta gana 300 puntos de ataque hasta el final de este turno. Carta que envejeció de muy mala forma. Lo que en otro punto del juego un monstruo de 1600 o 1900 puntos de ataque base eran suficientes para poder provocar efectos, hoy en día es un incremento de poder absolutamente inútil que no tiene uso fuera de un nombre o un nivel para nuestras jugadas. No se molesten en siquiera utilizarlo. Luego tenemos a Horn Needle. Cuando nuestro oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos como un efecto rápido, podemos tributar otro monstruo Naturia que controlamos. Este es costo y requerimiento. Destruimos esos monstruos. Efecto reactivo a que el oponente ponga sus monstruos más importantes en campo. Su requerimiento se siente similar a Sunflower, pero comparte bondades como abrir espacios para que Aunt-Jo siga generando cuerpos y no es un efecto hard once per turn. Camellia permitiría usarlo 2 veces fácilmente y mucho más. Es la única forma que tiene el deck para poder destruir algo cuando aparece en campo, ya que después tendrá que usar otros medios para quitarlos. Contra ciertos decks esta carta podría resolver o condicionar mucho los juegos, mientras que contra otros no será nada más que un nombre adicional. Aparece en la mayoría de listas a una copia. De nuevo, como con Sunflower, requiere un uso preventivo y por ende se debe tener conocimiento de cuándo debe estar este en campo para poder castigar de la mejor forma al rival. Luego tenemos a Mantis. Cuando nuestro oponente invoca de forma normal un monstruo, podemos enviar un monstruo Naturia desde nuestra mano al cementerio. Este es costo y requerimiento. Destruimos ese monstruo invocado. Carta para castigar las invocaciones normales. No quita los efectos de los mismos, lo que le quita uso, o incluso pone a Sunflower como una mejor opción, aunque si el rival depende de ese primer monstruo podría ser una opción viable. El requerimiento de carta Naturia en mano no debería ser un problema considerando las capacidades e incluso necesidades del deck para poder jugar, pero por un uso tan específico tampoco se ve. Luego tenemos a Pumpkin. Cuando esta carta es invocada de forma normal, mientras nuestro oponente controla un monstruo, podemos invocar de forma especial un monstruo Naturia desde nuestra mano. Carta para poner 2 cuerpos en campo y generar mucha más ventaja, ya que no importa el nombre o nivel que sacamos de nuestra mano, podría ser una buena forma de generar jugadas de Xyz, de Link o de Synchro rápidamente, aunque la dependencia de monstruos del rival la colocan como una carta para ir segundo. La mayoría de listas no lo utilizan debido a este pero, aunque en papel podría darles mucho valor el tener múltiples cuerpos en campo para maximizar las opciones de Synchro y de otras jugadas necesarias. La mayoría de las listas no la llevan por lo mismo. Luego tenemos a Spider-Fang. No puede declarar ataque a menos de que nuestro oponente haya activado una carta o efecto este turno. Carta con estadísticas altas considerando la media de las cartas Naturia. Previamente era más un muro defensivo que una carta para poder atacar. Hoy en día es difícil pensar en un juego en el que el rival no haya usado algo y por ende que no podamos atacar. En papel podría ser una buena carta para pasar a fase de batalla y simplificar el juego, pero en la práctica es un monstruo casi de vainilla que no tiene valor. No se utiliza por lo mismo. Luego tenemos a Strawberry. Una vez por turno, si nuestro oponente invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos, seleccionamos uno de esos monstruos. Esta carta gana 100 puntos de ataque por el nivel de ese monstruo hasta el final de este turno. Horrible carta para condicionar al oponente con un monstruo mucho más alto de ataque. El aumento es risible y tendría que ser una estrategia muy específica como para poder hacer algo al respecto. No tuvo uso y cada vez se siente como un efecto mucho peor. Luego tenemos a White Oak. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que selecciona esta carta como un efecto rápido, podemos enviar esta carta desde nuestro campo al cementerio. Este es costo de requerimiento. Invocamos de forma especial 2 monstruos de nivel 4 o inferior Naturia desde nuestro deck, pero no pueden atacar. Además los destruimos durante nuestra fase final. Carta increíblemente situacional que de poder resolver funcionaría como una suerte de Rescue Rabbit, pero la selección implicaría que es una carta que provocaría problemas al rival, lo que no hace de ninguna forma y no tenemos efectos para provocar esto, haciéndola una carta con un buen pago pero con un requerimiento ridículo. Incluso con la aparición de Mole Cricket ahora es mucho más difícil de poder justificar llevar esta
carta, tampoco se utiliza. Luego tenemos a Bamboo Shoot. Mientras controlamos esta carta boca arriba que fue invocada por tributo tributando un monstruo Naturia, nuestro oponente no puede activar cartas de magia o trampa. Increíble carta para poder paralizar el uso de magias y trampas del oponente. El requerir el tributo haría que fuera una opción para turno 3 y posterior, aunque con el nuevo soporte se puede poner esta rápidamente en campo y dejar al rival con solo efectos de monstruos. No es para nada una mala carta, es una condición viable de gane, pero tener las manos correctas para lograr esto serán muy situacionales e incluso por cómo evolucionó el juego, no es difícil que el rival solo quiera usar efectos de monstruos y nada más. De usarse, una copia les daría el máximo valor, por los juegos en los que les daría la victoria automáticamente, pero en muchos otros solo será un monstruo de nivel alto para jugadas de sincro o incluso ser una carta un tanto incómoda, ya que sirve desde mano pero no desde otro lugar. Luego tenemos a Hydrangea. Durante nuestro turno, si el efecto de un monstruo Naturia fue activado en nuestro campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Carta para poner otro cuerpo en campo. Ayudaría a que las jugadas de sincro de niveles altos fueran mucho más simples de poder alcanzar, y un cuerpo adicional no está de más, pero considerando efectos como de Camellia o Anjo, podría incluso ser contraproducente tener un monstruo de vainilla allí. La mayoría de listas no lo utilizan, aunque si su deck echa mano de monstruos de Link y los cuerpos les ayudan, entonces esta podría ser una muy buena forma de alcanzar dichos objetivos. Y el último monstruo de main deck es el Stack Beetle. Una vez por turno durante el Battle Step o el Damage Step del ataque de esta carta, cuando nuestro oponente activa una carta o efecto, podemos seleccionar un monstruo Naturia en nuestro cementerio. Invocamos de forma especial ese monstruo desde el cementerio. Carta para poder generar mucha más ventaja en campo a través de la fase de batalla. Sus peros son muy simples. Dependemos de atacar con esta y que el rival tenga respuesta o efecto por ello, lo cual considerando sus 2200 de ataque será algo muy difícil de lograr. Incluso por Camellia o Spring Breeze, de la cual hablaremos dentro de poco, hace que se sienta como un efecto absolutamente inútil. Es un monstruo de nivel alto que puede trabar la mano y es muy difícil de sacarle provecho, por lo mismo tampoco se utiliza. Para las cartas de extra deck primero tenemos los sincros. El deck cuenta con 3 temáticos y sus requerimientos son que necesitan un monstruo tuner de tierra y uno o más monstruos no tuner también de tierra, lo que hace muy simple usarlos en el deck, pero también los hace un tanto genéricos de utilizar en ciertos decks temáticos. Para lo que hace cada uno primero tenemos a Beast. Es un monstruo de nivel 5. Cuando una carta de magia es activada como un efecto rápido, podemos enviar las 2 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Carta increíblemente popular y que aparece de vez en vez en los formatos para condicionar o vencer decks que se basan en estos. El que no sea una vez por turno y ni siquiera por cadena garantiza que no importa qué, el rival perdería estas cartas. Vale la pena la mención de que es en activación de la carta, por lo que una carta boca arriba en campo no se verá afectada. Por cómo ha evolucionado el juego, la velocidad ha dejado atrás el uso de las cartas de trampa y las magias son cada vez más necesarias y prolíficas para los juegos, haciéndole el monstruo jefe ideal para la estrategia. Incluso el costo del deck se puede convertir en ventaja o formas de poder obtener muchos más recursos más rápido. Por su dependencia, ventaja y control que da el deck, es usualmente la carta que queremos en campo lo antes posible. Su uso varía entre 1 y 2 copias. Consideren que tanto Camellia como Spring Breeze la pueden traer de vuelta del cementerio. Luego tenemos a Barkion. Es un monstruo de nivel 6. Cuando una carta de trampa es activada como un efecto rápido, podemos remover 2 cartas desde nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Efecto similar a de Naturia Beast, con la diferencia de que debemos remover 2 cartas de cementerio y que es contra cartas de trampa. También cartas boca arriba previamente escaparán a lo que pueda hacer esta carta. Debido a que requiere cierto cementerio para poder usarla, se tiene que tener cuidado de en qué momento se invoca o usa, lo cual rara vez será un problema, pero también se debe mantener en mente. Barkion tiene más puntos de ataque que Beast, por lo que la hacen más útil para el beatdown y contra ciertos rivales esta también significará el gane automático. Comparte la misma lógica de números que Beast respecto a su dependencia y cómo podemos seguirla aprovechando. El último de estos es Land Noise. Cuando un efecto de monstruo es activado como un efecto rápido, podemos enviar una magia desde nuestra mano al cementerio. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Land Noise es muy diferente a los sincros ya explicados. Los anteriores podíamos prácticamente negar todo sin muchos problemas debido a usar recursos de cementerio o deck, los cuales o no veríamos o ya habríamos aprovechado. Para Land Noise requiere magias en mano, lo que es un tanto peculiar considerando que el deck tiene un conteo de magias bastante bajo, pero beneficia de usar otras cartas para poder cumplir con este fin. Debido a esto mismo, usualmente la negación de Sunflower es mucho más útil debido a cómo genera y ayuda a estos recursos. Por otra parte, Land Noise es el monstruo de sincro de ataque más alto temático que tiene un efecto con el que cuenta el deck, haciendo que incluso se puede usar solo para la fase de batalla. No es la carta más usada por estas razones, pero sigue siendo parte importante del arsenal variado que tiene el deck para poder controlar y resolver los juegos. De este si acaso se le vea una copia. El siguiente es Leodrake, es un monstruo de nivel 9 y no tiene un efecto, solo es un monstruo de vainilla. Sus 3000 puntos de ataque lo ponen fácilmente como un monstruo a utilizar para llevarnos a monstruos oponentes en batalla y resolver esto fácilmente, pero ya que el deck puede echar mano de muchísimos complementos tanto de extra deck como de efectos de la estrategia misma, es muy difícil de ver en alguna lista. Si acaso se puede utilizar una copia, pero no es un monstruo muy común de ver en el extra deck. El último de los sincros no es un monstruo Naturia, pero por su artwork y por lo que puede hacer
hacer lo mencionaremos, y este es Leo, The Keeper of the Sacred Tree. Es un monstruo de nivel 10 genérico. Nuestro oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas excepto durante la Main Phase 2. Monstruo de 3100 puntos de ataque con inmunidad lo suficientemente útil como para poder quitar amenazas a través de la fase de batalla, y si bien efectos con As en Target le siguen afectando, será mucho mejor que algo como Leo Drake. Usualmente vemos a Leo en lugar de Leo Drake por esta diferencia, y si acaso aparece una copia. Para las fusiones tenemos primero Exterio, pide como materiales a Naturia Beast y a Naturia Barkion. La invocación de fusión de esta carta solo puede hacerse con los materiales mencionados, es decir, no podemos utilizar sustitutos para las fusiones, debemos usar los nombres correctos. Por ende, cartas que tomen el nombre de esos monstruos por alguna razón podrán usarse como material de fusión. Cuando una carta de magia o trampa es activada como un efecto rápido, podemos remover una carta desde nuestro cementerio. Luego enviamos la carta en el tope de nuestro deck al cementerio. Esto es costo requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Es simple y sencillamente el efecto de Barkion y Beast en un monstruo más grande. Previamente era muy incómoda de usar debido a no tener una forma de fusionar, pero ahora ya tenemos formas de poder aprovechar este mismo. Por ende, su uso se ha incrementado. Aún tiene un ataque bastante bajo para lo que se esperaría del arquetipo, pero es una mejora considerable de los sincros. No es específicamente un monstruo necesario, pero incluso puede abrir espacios o generar más cuerpos para otras jugadas. Por ende, ya tiene mucho más uso de lo que vimos hace un tiempo. Se usa usualmente a una copia. Luego tenemos a Gaiastro, pide 2 monstruos de tierra sincro. Durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activado que seleccione exactamente una carta en el campo y no otras cartas, podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio. Este es el costo de requerimiento. Negamos la activación, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Efecto combinado de Leo y de Landvoice. El poder utilizar cualquier carta de mano es ahora mucho más simple de poder aprovechar, pero de tener cartas que hacen target específicos deja muchas interacciones fuera de uso. Este es el monstruo de ataque más alto al cual tiene acceso el deck, por lo que también podría ser una buena forma de poner daño en campo. Comparte las mismas lógicas de Exterio. Ahora con el soporte es mucho más viable de utilizar, pero podrían ahorrárselo. En la mayoría de las listas aparece solo una copia. Para las cartas de magia primero tenemos a Barkion's Bark. Es una magia normal. La activamos solo si controlamos un monstruo Naturia boca arriba. Nuestro oponente no puede activar cartas de trampa este turno. Carta para paralizar el turno de cartas de trampa. Tristemente se puede responder con el uso de las mismas, y cartas previamente boca arriba también escapan a esto. Por la velocidad de juego ha quedado atrás, pero sigue teniendo un uso interesante. Desafortunadamente, por cómo el deck puede lidiar contra magias y trampas tan fácil, no es una carta que siquiera tenga un juego. Por lo mismo, tampoco se utiliza. Luego tenemos Landvoice Luminous Mouse. También es una magia normal. La activamos solo si controlamos un monstruo Naturia boca arriba. Monstruos de efecto del oponente no pueden activar sus efectos este turno. Es su Dark Ruler No More temática del deck, que también puede servir bien para desactivar campos. Para esta se le puede responder o negar su efecto fácilmente. Considerando los problemas del deck, esta sería la opción más lógica a tener, pero usualmente las búsquedas que tenemos con el deck queremos aprovecharlas en piezas de combo. Por lo mismo, tampoco se utiliza. Luego tenemos Leo Drake's Mane. También es una magia normal. Seleccionamos un monstruo Naturia boca arriba que controlamos. Su ataque se vuelve de 3000 y sus efectos son negados hasta la fase final. Magia para poder igualar el ataque de Leo Drake a cambio de negar efectos. Idealmente deberíamos elegir algo que ya utilizó su efecto, o incluso un monstruo que solo sirva como un cuerpo adicional. No tiene mucho valor considerando que el extra deck puede ayudarnos a corregir este problema con mucha soltura. Tampoco se utiliza. Luego tenemos su magia nueva, que es la Naturia Spring Breeze. Es una carta de Quick Play. Activamos uno de estos efectos. Invocamos de forma especial un monstruo Naturia desde nuestra mano cementerio. Inmediatamente después de que este efecto resuelve, invocamos por sincro usando monstruos que controlamos, incluyendo un monstruo Naturia, o invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos que controlamos como material de fusión, incluyendo un monstruo Naturia. Lo más importante de esta carta es que no es una vez por turno, así que de tener una, 2 o 3 copias podemos o generar la extensión de mano cementerio, lo que no es menor para no depender de la invocación normal, o poder aprovechar otros recursos. Invocar por sincro fusión usando monstruos en campo para poder eludir efectos, poner más daño en campo o solo para poner más monstruos allí. Hay que recordar que no tenemos restricción a solo invocar monstruos Naturia de extra deck, es solamente utilizar monstruos Naturia para esto. Gracias a esta carta, efectos como de Aunt-Jo son mucho más potentes para poder condicionar al rival, tener recuperación y mucho más. Es una carta que queremos utilizar al máximo cada vez que podamos. Tristemente no hay formas de reciclar la misma, por lo que hay que ser inteligentes sobre cuándo y cómo la usamos, pero siempre se debe utilizar a 3 copias. La última de las magias es el Naturia Forest, que es un campo. Si negamos la activación de una carta que nuestro oponente controla, podemos añadir un monstruo Naturia de nivel 3 o inferior desde nuestro deck a nuestra mano. Campo de increíble potencia para poder buscar monstruos. Lo que busca es lo mismo que nos puede invocar Naturia Aunt-Jo, así que si bien sí genera mucha ventaja, será difícil poder aprovecharla. Emparejado con cartas como Naturia Beast o Barkion se hace bastante útil, pero requiere que vayamos primero y que podamos poner nuestros monstruos ideales en campo para lograrlo, lo que no sucederá todo el tiempo. Se siente como una carta de ganar de más o como una carta de side deck. La mayoría de las listas no la llevan. Para las cartas de trampa tenemos el Naturia Sacred Tree. Es una trampa continua. Si esta carta es enviada al cementerio como requerimiento, añadimos una carta Naturia desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Naturia Sacred Tree. Este es un efecto obligatorio, así que siempre será lo primero que debemos resolver en las cadenas. Sumado a esto, no es una vez por turno, así que no importa la cantidad de copias o veces que esto suceda, siempre nos generará una búsqueda.
vida, y esta es la única forma de poder buscarnos magias y trampas Naturia, que aun cuando tenemos una cantidad muy limitada de las mismas, el poder buscar Spring Breeze la hacen muy necesaria. Solo podemos usar uno de los siguientes efectos de Naturia Sacred Tree una vez por turno y solo una vez ese turno. Podemos tributar un monstruo tierra e insecto, esto como costo de requerimiento, para invocar de forma especial un monstruo de nivel 4 o inferior de tierra planta desde nuestro deck, o podemos tributar un monstruo de tierra planta como costo de requerimiento para invocar de forma especial un monstruo de nivel 4 o inferior tierra e insecto desde nuestro deck. Este segundo efecto es para poder intercambiar nuestros monstruos en campo por el del otro tipo, sea para poner las piezas necesarias o para quitar alguna pieza de la cual ya obtuvimos un beneficio. Invocar monstruos de nivel 4 o inferior abre el abanico de opciones a poner piezas importantes como Camellia. Incluso esto les permitiría no utilizar más copias de nombres incómodos por la forma simple de ponerlos en campo. El uso de esta es a 3 copias por lo dependiente que es el deck a poder buscar y extender. Usualmente queremos enviar esta con Camellia o algún otro efecto para poder generarlos la búsqueda de la carta que necesitamos para el combo. De tenerla en campo se puede sacar provecho, pero será difícil que con las capacidades de Antjo, Camellia o Marron no puedan acomodar lo que sea que necesiten. Algunas listas optimizadas a solo usar 3 de las nuevas cartas de soporte pueden llevarla a menos copias, considerando que es una suerte de Garnet para estos decks. Y por último tenemos del Exteriors Fang, es una carta counter. La activamos solo si controlamos un monstruo Naturia boca arriba y tenemos al menos una carta en nuestra mano. Negamos la activación de una carta de magia o trampa del oponente y la destruimos. Luego enviamos una carta desde nuestra mano al cementerio. Counter para poder meternos contra las magias y trampas del oponente. La existencia de esta se hace lógica considerando que Barkion no puede responder a cartas counter, pero fuera de esto el deck tiene acceso a muchos otros efectos como The Bane, Barkion, Bamboo Shoot, Rose Whip para poder condicionar o prevenir, por lo que solo contra un oponente que utilice muchos counters tendría valor, y por lo mismo la hacen una carta muy situacional que la mayoría de veces no aparece. Para el plan de juego queremos utilizar las capacidades de Swarm del deck tanto para poder poner tantos monstruos en campo, para poder llevar a cabo nuestras invocaciones de sincro para poder controlar al rival, sea que vamos primero o que condicionemos poco a poco al oponente hasta que por ventaja podamos ganarle o que por simples recursos el rival no pueda aguantarnos al ritmo de juego. Para lograr esto hay cartas que queremos ver a la brevedad y dependiendo cómo se desarrollen los juegos serán las piezas que queramos usar o no. Para los que queremos ver y usar de forma continua tenemos sus cartas nuevas. Maul Cricket como un efecto rápido en la main phase se puede tributar para invocar un monstruo Naturia desde el deck y si el oponente controla el monstruo de ataque más alto, aun si es un empate podemos invocar 2 en su lugar. Esto nos permitiría traer al campo el monstruo que sea que necesitemos. También tiene un segundo efecto que si está en cementerio e invocamos un monstruo Naturia de forma especial desde el extra deck o el oponente invoca de forma especial desde el extra deck, se puede invocar de forma especial desde el cementerio de vuelta al campo. Usualmente este irá por una de las piezas que necesitemos para los combos. Uno de estos generalmente es Camellia, que en invocación normal o especial permite tirar cualquier carta Naturia del deck al cementerio. Si fuéramos a tributar uno o varios monstruos para activar el efecto de un Naturia, podemos tirar las 2 cartas en el tope de nuestro deck, y si el oponente invoca un monstruo de forma normal o especial, podemos invocar desde el cementerio una Naturia sin hacer target. Estos 3 efectos como hard ones per turn, pero que en combinación serán mucho de lo que nos ayuda a acomodar lo que necesitemos para los combos. Para algunas otras opciones de monstruos que tenemos a Cherries, que si es destruido por batalla por efecto permite invocar otras 2 copias del mismo desde el deck boca abajo. Mosquito, que hace que el oponente tome daño que nosotros tomaríamos por ataques a monstruos Naturia y no se puede atacar a este mientras tenemos otro Naturia en campo. Bane, que permite tributarlo él mismo y otro Naturia para negar y destruir una magia o trampa. Antjo, que cuando el oponente invoca de forma especial permite invocar una Naturia de nivel 3 o menor desde el deck al campo. Cosmobit, que es un extender desde la mano cuando el oponente invoca de forma normal. Pineapple, que funciona como un Treeborn Frog para invocarse desde cementerio, pero debemos de no controlar magias y trampas, solo tener monstruos tipo planta e insecto en cementerio y no tener uno de estos en campo. Sunflower, que funciona igual que Bane para tributar y negar pero para monstruos. Butterfly, que cuando el oponente declara un ataque podemos tirar una carta del tope del deck al cementerio para negar ese ataque. Fruitfly, que hace que los monstruos que el oponente controla pierdan 300 de ataque por cada monstruo Naturia que controlamos y podemos robar un monstruo del oponente hasta la fase final que tenga 0 de defensa. Marron, que en su invocación normal tira un monstruo Naturia del deck al cementerio y podemos reciclar 2 monstruos Naturia de vuelta al deck para robar una carta. Rock, que se invoca cuando se activa una carta de trampa tirando una carta del tope del deck al cementerio. Rose Whip, que como efecto continuo condiciona al rival a solo utilizar una magia o trampa por turno. Thinkbug, que cuando se declara un ataque a una Naturia se puede tributar para terminar la fase de batalla. Cliff, que cuando se va de campo a cementerio nos invoca un monstruo Naturia desde el deck al campo que sea de nivel 4 o inferior. Dragonfly, que no puede ser destruido por monstruos de 2000 de ataque o más y gana 200 de ataque por cada monstruo Naturia en cementerio. Horn Needle, que cuando el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos y al igual que con Sunflower o Bane podemos tributar para destruir. Lo mismo para Mantis pero para monstruos invocados de forma normal. Pumpkin, que en su invocación normal invoca un monstruo Naturia adicional desde la mano. Bamboo Shoot, que si es invocado por tributo tributando una Naturia el oponente no puede activar magias o trampas. Hydrangea, que se invoca en nuestro turno cuando activamos el efecto de una Naturia en campo. Y el Stack Beetle, que cuando ataca si el oponente activa algún efecto permite revivir un monstruo Naturia desde el cementerio. Para el extra deck contamos con Beast, Barkion y Landois, monstruos de sincro de niveles 5, 6 y 7 respectivamente que piden que todos los materiales sean de atributo de tierra y para cada uno Beast pide tirar las 2 cartas en el tope del deck al cementerio para negar magias, Barkion remover 2 cartas del cementerio para negar trampas y Landois pide tirar una magia de la mano al cementerio para negar efectos de monstruos. De forma adicional tenemos
tenemos a Leodric de nivel 9 con los mismos requerimientos y no tiene efecto pero tiene 3000 puntos de ataque, y el miembro honorario siendo Leo the Keeper of the Sacred Tree, que es nivel 10 pero no puede ser seleccionado por efectos excepto en la Main Phase 2. Para sus fusiones tenemos a Exterio, que pide como materiales a Beast y Barkion, niega magias y trampas tirando una carta del tope del deck al cementerio y removiendo una carta de cementerio, garantizando que cumpliremos esto, o Gaiastro, que cuando una carta nuestra es seleccionada por un efecto podemos enviar una carta de la mano al cementerio para negar y destruir. De todos los efectos de monstruos mencionados, solo Moel Cricket y Camellia son una vez por turno, los demás efectos no lo son e incluso varios no lo son ni siquiera una vez por cadena. Para sus magias y trampas solo se utilizan dos. Spring Breeze es una magia rápida que no es una vez por turno y que permite usar uno de 3 efectos, o invocar una Naturia desde mano cementerio al campo, invocar por sincro usando al menos un monstruo Naturia, o invocar por fusión usando al menos un monstruo Naturia. Y su trampa Sacred Tree, que cuando es enviada al cementerio nos busca cualquier carta Naturia del deck a la mano, excepto otra copia de esta, y en campo permite tributar un monstruo tierra insecto para invocar un planta de nivel 4 inferior, o hacer lo mismo para tributar una planta e invocar un monstruo insecto. Todos estos son para poder poner en campo tantos cuerpos que las invocaciones de sincro, fusión o efectos de negación o condición al rival sean lo suficientemente buenos para poder generar un control, pero complementos, sobre todo de extra deck, nos ayudarán a que este objetivo sea mucho más prolífico o que incluso podamos romper campos y ganar a través de la fase de batalla. Para las ventajas, la gran mayoría de efectos de este deck no son hard ones per turn, lo que es algo impresionante considerando a qué efectos tienen acceso, como de invocar desde el deck, negar efectos de monstruos, magias, trampas, o incluso algo tan simple como incrementos de ataque cuando no tienen una restricción de cuántas veces lo podemos hacer por turno, se vuelve algo completamente ridículo. El deck tiene acceso a monstruos jefes naturales increíbles, muchos incluso son todavía considerados de los mejores que tenemos en el juego. La forma en que estos actúan, de nuevo, sin ser una vez por turno y que nos pidan recursos que ya usamos, que incluso no usaríamos o que en el proceso alguno de estos nos podría llegar a generar ventaja, es algo que no cualquier deck puede decir que tiene. De esto mismo, dependiendo contra qué estrategia estemos, podrían incluso considerarse condiciones de victoria en solitario. En cuanto aparecen en campo, más de la mitad del juego del oponente no se podrá llevar a cabo. Estos últimos dos puntos acaban sumando para ponerle en una clara ventaja contra decks que usan o dependen de magias y trampas, y con cartas como Bane, Rose Whip, Bamboo Shoot, Beast o Barkion, uno o varios de estos pueden terminarles los turnos o incluso darnos la victoria. El deck tiene acceso a una cantidad increíble de negadores y de cartas que condicionan el uso de cartas y efectos. Esto es una diferencia muy notable contra muchos decks que tienen un buen funcionamiento, pero por no detener un simple efecto o interacción del rival, acaban como decks muy frágiles. Su juego de control es muy bueno, hay pocos elementos que se le escapan, y debido a la ausencia de efectos hard ones per turn, lo pueden hacer una y otra vez mientras todavía tengan los recursos para ello. Tiene acceso a una buena cantidad de efectos versátiles, aun cuando sí tiene algunas interacciones que se escapan al mismo, de las cuales ya hablaremos un poco más adelante. Su variedad de efectos da para que pueda jugar y resolver prácticamente cualquier escenario. El deck no tiene ninguna clase de restricción, por lo que se puede usar en conjunto de cartas antes, mientras y después de cualquier punto, dándole muchísimo potencial. Es consistente, no lo parece y tiene sus problemas que mencionaremos, pero gracias a los nuevos elementos no es difícil que casi cualquier mano, con los debidos pasos, nos pueda poner en campo la configuración que necesitamos. Tiene una buena capacidad de top deck, esto es tanto por cómo puede generar sus recursos como por la ausencia de efectos hard ones per turn, pero no es difícil que más de una carta podamos usarla y reconstruir campos o volver al juego. Tiene buen reciclaje para monstruos, sea para poder regresarlos con Marron, revivirlos con Camellia o con Spring Breeze. Nos asegura que un monstruo pueda tocar el campo varias veces, incluso en un mismo turno. Por lo mismo puede aguantar juegos largos sin muchos problemas. La velocidad a la que puede generar recursos es impresionante. Dependerá mucho de las cartas correctas y momentos del juego, pero que con una sola carta como Moel Cricket podamos terminar en un campo establecido, o que Hunt Joe pueda sacar casi todos los monstruos de main deck, no lo hacen algo menor. Por lo mismo su capacidad Swarm es abrumadora. A veces el problema es que no tenemos más espacios en el campo o jugadas suficientes para aprovecharlos, pero la forma en que pueden generarlos y o usarlos es envidiable, o incluso cuando estamos en problemas, esto provoca que el deck pueda seguir poniendo y generando recursos para poder sobrevivir, lo que no es algo menor. Parece algo obvio, pero cambió mucho gracias al soporte. El deck ahora puede poner con mucha facilidad sus monstruos de sincro en campo. Previamente necesitábamos manos y complementos muy específicos para siquiera dejar uno de nuestros monstruos de sincro en campo. Ahora con el soporte, dejar el monstruo que nosotros queramos en primer turno es simple, y dependiendo la mano o el oponente podríamos incluso dejar dos o repetir algún nombre, lo que parece poco, pero es una mejora impresionante, más recordando qué hacen los monstruos jefes del deck. El que los efectos impliquen tributar y tengamos a Camellia como un efecto opcional para hacerlo o no, permite tener doble uso de ciertos efectos, o incluso eludir algunos efectos como que no tengamos efectos en campo, dándole un control muy superior de cuándo o cómo obtener esto. Es un deck absolutamente desconocido por todo el mundo, fuera de lo que hacen sus monstruos jefes debido a que son lo suficientemente genéricos y populares como para tener este conocimiento. El oponente no sabrá en qué punto debe activar o no sus efectos para hacernos el mayor daño posible. Y por último, todos estos elementos lo hacen un deck entretenido y exigente de saber cómo armar sus jugadas y en qué momento. Los negadores y cartas que condicionan los debemos de poner en campo en los momentos correctos, por lo que el uso y práctica con el mismo recompensan mucho al piloto en cuestión. Para las desventajas, muchos de sus efectos son when, cuando, lo que reduce o condiciona mucho de en qué momento podemos o debemos usar estos efectos. Podría parecer algo menor, pero en juegos que exigen muchas cadenas o el uso de recursos,
recursos hará que más de un efecto acabe sin ser utilizado o que no pueda resolver. Es increíblemente dependiente de usar y generar cementerio. No lo parece, pero muchísimos efectos tienen como costo que las cartas caigan al cementerio, y también desde allí usaremos algunos otros, reciclaremos o reviviremos, por lo que si esto no sucede, el deck simplemente no funciona. Tiene una increíble dependencia al uso del extra deck. Esto no es solo para ir por sus monstruos jefes principales, sino que este mismo les ayudará a poder resolver mucho de lo que el deck no puede, así que los juegos en los que no podamos usar este, si bien todavía tendremos algunas buenas posibilidades, vamos a depender de tener configuraciones muy específicas o simplemente no vamos a poder jugar. Es muy dependiente de su invocación normal. Gracias a Spring Breeze ahora puede jugar mucho más, pero la mayoría de los juegos, si algo le pasa a nuestra invocación normal, acabaremos el turno allí. Tiene la torpeza de los decks de sincro que hemos mencionado en muchos puntos. Dependemos de tener 2 o más monstruos en campo, de niveles correctos, que sea uno no tuner y otro no tuner, y si bien por el nuevo soporte ahora es mucho más fácil poder acomodar las jugadas, no le quita que otros decks que se basan en mecánicas más actuales no sufren de esto. Sus nuevos efectos son tan buenos que gastamos recursos de una forma muy rápida. Es difícil que para el turno 3 o 4 ya no tengamos cómo aprovechar o usar efectos como de Secret Tree o de Spring Breeze, haciendo que sus juegos largos se sientan mucho más simples y difíciles. Debido a la naturaleza de las cartas, muchas no las queremos usar a muchas copias por su utilidad o porque se pueden buscar o traer con otros efectos, pero por lo mismo provocará que en muchos juegos veamos estas cartas pero no las principales. Cuando esto sucede, acabamos teniendo turnos y manos espantosas en los que lo mejor que vamos a poder hacer es invocar un monstruo de forma normal y pasar el turno. Por cómo funciona Ant-Yo, requiere el uso de muchísimos monstruos temáticos y por lo mismo muchos monstruos van a estorbar más que ayudar. En general las cartas Naturia se sienten muy viejas, aún sin restricciones de una vez por turno. Es ridículo que tengan efectos como ganar puntos de ataque que apenas puedan hacer que un monstruo se llame competente o cambiar ataque y defensa una y otra vez. El deck tiene un juego preventivo excesivo, tantos negadores o cartas que condicionan son grandiosas para cuando el rival no tiene nada aún, pero cuando vamos segundo estas cartas estorban más de lo que ayudan. Siguiendo con esto mismo, tiene muchos problemas contra campos establecidos. Esto no solo es un problema normal que tienen muchos decks, sino que aun cuando el deck pueda hacer todo lo que quiere, le cuesta mucho trabajo romper los campos. Muchas cartas que querríamos usar como Sunflower, Bane, Beast o Barkion, para el punto en que caigan ya habrán activado las cartas del rival o incluso peor, no tendremos la forma de responder o quitar dichas cartas del oponente. Todo esto sumado nos da como resultado un deck que es horrible yendo segundo. Va a ser muy difícil que ir segundo sea algo viable o posible siquiera. El deck no tiene formas de interactuar con cartas removidas. Carta que es removida es una carta perdida. Le cuesta mucho trabajo cerrar los juegos. Gracias a sus negadores no es difícil que dejemos sin recursos al oponente, pero cuando es nuestro turno es muy difícil poner daño letal en campo, dando la oportunidad al rival para poder recuperarse y regresar al juego. Y considerando cómo muchas cartas útiles se usan y gastan tan rápido, provoca que no podamos ser tan agresivos y versátiles después. Cartas que modifican tipos y atributos le afectan mucho. Por la parte de los tipos es para poder utilizar Secret Tree, así que no es un problema tan notorio, pero por la parte de atributo, los monstruos jefes principales piden atributo de tierra, así que si no tenemos este, muchas jugadas estarán desactivadas en primer lugar. El deck requiere de un campo establecido para poder dar pelea al rival. Esto no quiere decir que necesita 5 o 6 monstruos estáticos allí, pero sí que podamos circular o aprovechar sus opciones. Idealmente, algún sincro en campo para proteger o condicionar al rival, Camellia para no atributar una vez por turno, Ant-Yo para poder traer lo que sea que vamos a necesitar, e idealmente algo entre Butterfly o Stinkbug para poder proteger nuestros monstruos. Esto no es algo difícil de lograr considerando los recursos del deck, pero cualquier negación provocaría que no se alcanzaría. El deck tiene un funcionamiento torpe. Mencionamos que tiene muchos efectos para prevenir o castigar algunas cartas como Rose Whip, Bane, Bamboo Shoot, Beast y Barkion, pero no tiene espacios para destruir algo ya en campo previamente. Incluso estos mismos efectos chocan unos contra otros. Si Beast nos ayudaría a generar cementerio y quizás generar recursos en el proceso, Bamboo Shoot no dejaría que esto pase en primer lugar. El deck tiene una evidente falta de reciclaje de magias y trampas. Tiene estadísticas demasiado bajas, aun con efectos impresionantes como de Ant-Yo, nada evita al rival pasar a fase de batalla y quitarlo de campo antes de empezar a jugar. Monstruos inmunes son casi imposibles para el deck. Necesitaremos 1 o 2 monstruos en extra deck para resolver esto, ya que por funcionamiento natural el deck simplemente no da más de sí. Cartas que tributan lo castigan mucho, sobre todo si no inician una cadena. Es muy vulnerable a muchas cartas y efectos que todos los decks tienen, como de Ash Blossom. El deck es demasiado dependiente de sus nuevas cartas y efectos. Juegos en los que no podamos ver estos se sentirán como un deck horrible. Estrategias orientadas en solo utilizar efectos de monstruos le dan muchos problemas por su enfoque a castigar o prevenir magias y trampas. Y por último, es un deck bastante débil, aun con un buen piloto sabiendo cuándo, cuáles y cómo son los campos y elementos que debemos presentar para dar un buen juego. Casi todos los decks actuales le pueden pasar encima sin muchos problemas. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para el conjunto de cartas. Las cartas de Ishizu que van a hacer su debut en Magnificent Mavens son impresionantes para lo que quiere estar haciendo esta estrategia. Esto no es en sí porque tengan una buena sinergia, porque estén compartiendo los niveles, sino por cómo se acaban generando ahora los recursos. Muchas de estas cartas se van a acabar utilizando y emparejando para poder estar enviando cartas al cementerio. Si acabamos enviando algo como Naturia Tree nos va a poder estar buscando a Mole Cricket nos va a poder estar buscando a Camellia va a poder estar enviando otra copia de
Naturia Tree si es que no alguno de estos efectos ya lo hizo antes. Esta nos permitiría revivir a Mole Cricket y esto nos va a llevar a la invocación de Naturia Beast. Considerando que incluso comparten el atributo, tendrían sinergia natural para poder estar invocando a nuestros monstruos temáticos, pero se pueden estar emparejando con otros arquetipos mucho más fuertes como Tearlaments para poder utilizar la menor cantidad de cartas Naturia y poder estar obteniendo el máximo control posible. Otro conjunto de cartas útil es el Adventurer Token. El hecho de poder tener una negación, si bien el deck tiene acceso a muchas de estas para magias y trampas, para lo que es efectos de monstruos o poder estar quitando monstruos previamente en campo, acaba siendo algo bastante útil. El uso del Illegal Knight o de Dracoback acaba siendo algo bastante bueno. Otro conjunto de cartas es el uso de las cartas Traptrix, y esto se debe al uso de Sacred Tree para poder estar intercambiando un monstruo insecto por un monstruo planta y viceversa. Esto nos permitiría estar utilizando esta para poder estar yendo por algo como Traptrixera. Esta nos podría estar generando muchísima ventaja, muchísima velocidad, e incluso el arquetipo tiene acceso a múltiples monstruos de nivel 4 para poder estar yendo por algo como Traptrix Rafflesia. Se puede sentir en muchos puntos que se está forzando mucho esta interacción, esta sinergia, pero acaba siendo muy buen valor. Tenemos un video orientado a la temática de Traptrix en caso de que estén mucho más interesados en cómo funcionan estas cartas. Otro conjunto de cartas bastante útiles es el uso de las cartas Dogmática. Ya que Naturia quiere estar utilizando el extra deck, pero mucho depende de su primer turno, de su juego de control, luego podemos estar utilizando las cartas Dogmática para poder estar generándonos mucha más ventaja. En el proceso podremos estar enviando algunas piezas al cementerio como la Elder Entity para poder estar destruyendo cartas, o incluso con el uso de algo como Dogmática Maximus vamos a poder estar enviando ciertas piezas al cementerio y luego estar utilizando algunas otras cartas para poder generar la invocación de fusión. Un motor que no ha tenido brillo hasta el momento, pero que es impresionante lo que puede hacer con esta estrategia, es el uso de las cartas Burnusylph. Casi todas las cartas Burnusylph comparten el mismo efecto que permite descartar esta carta en conjunto de otra carta Burnusylph o un monstruo para poder llevar a cabo cierta acción y luego revivir un monstruo de atributo de oscuridad desde el cementerio. Considerando la facilidad que tiene el deck para poder estar enviando piezas al cementerio, o que con esto nos podríamos estar generando extensiones, poder estar reviviendo ciertos monstruos y adicionales, tienen una sinergia impresionante, y poder estar poniendo niveles y monstruos adicionales para las jugadas de sincro acaba siendo algo muy impresionante. No se descartaría que Naturia pudiera tener mucho más juego en el futuro gracias a este mismo motor. Algunos jugadores han gustado de utilizar las cartas Volcanic en conjunto del Blaze Accelerator Reload para poder estar emparejando por los niveles del deck y poder estar generando una suerte de destrucción masiva. Por lo mismo también cartas como Paleozoic para poder estar aprovechando esto mismo, como utilizar Paleozoic Marela para poder estar enviando al Blaze Accelerator, poder estar enviando algo como el Sacred Tree para podernos generar las búsquedas, acaba siendo una pequeña sinergia para poder estar aprovechando. También tenemos un video orientado a la temática de los Paleozoic en caso de que quieran saber cómo funcionan estas mismas. El deck no le vienen mal extenders de atributo de tierra, por lo cual el uso del Psychic Tracer o del Psychic Will Leader para poder poner estos monstruos y generar más jugadas no acaba siendo algo malo. Incluso estos por su tipo acaban utilizando algo como Emergency Teleport para poder poner más monstruos en campo. Algo como la Lonefire Blossom para poder tributar y estar poniendo un monstruo planta, no importa su atributo, y este incluso no es una vez por turno. Los monstruos Danger para poder generar ciertos cuerpos en campo, incluso algunos descartes nos podrían estar ayudando mucho. Una carta que nos llega en el futuro que es el Cardam de Great Sage para poder estar poniendo una trampa continua en campo y poder estar utilizando este mismo turno, nos permitiría estar utilizando el efecto de Sacred Tree para poder estar circulando a través de las cartas. Y si acabamos emparejando esto con cartas como Danger o incluso los Burnusylph que acabamos mencionando, provocaría que tendríamos nuestros monstruos temáticos en campo sin estar gastando la Normal Summon, que idealmente estaríamos utilizando para esta carta. Ya que todos los monstruos son de atributo de tierra, el uso de Deausa de Earth Channeler para poder estar buscando la carta necesaria. Como mencionamos, los juegos que no vemos a Camellia o Mole Cricket son juegos que se sienten muy lentos y muy viejos, por lo cual aún haciéndonos un -1, esto incrementaría mucho la consistencia del deck. Precisamente por el atributo, el uso de Litosa Gym para poder meternos con el extra deck del oponente y que no puede estar poniendo esos monstruos tan complejos que estamos mencionando. Por último, el uso de Hand Traps con algo como Cyframe Jirgama, ya que tanto podernos estar buscando algo con Sacred Tree o incluso cuando desaparece Mole Cricket de campo, es una excelente oportunidad para poder estar utilizando este y luego estar capitalizando con alguna jugada de extra deck. Por lo mismo, Infinite Impermanence también es una carta bastante útil. Para cartas de magia y trampa, el deck tiene muchos problemas contra campos establecidos, así que cartas para poder resolver o simplificar estos acaban siendo muy buenas. Cartas como Forbidden Droplet, Dark Ruler No More, Triple Tactic Talent, Evil Image, Lightning Storm, todas estas ayudan exactamente con el mismo fin. Para poder tener más consistencia o poder excavar mucho más profundo en el deck, tenemos algo como Pot of Prosperity. El deck utiliza muchísimo su extra deck, pero es muy difícil que podamos estar utilizando todas las cartas. Vamos a tener algunos espacios que podríamos estar sacrificando. Small Words siempre y cuando tengan un buen puente para poder estar buscando o Mole Cricket o Camellia para poder incrementar la consistencia. Debido a cómo utiliza tantos recursos, algo como Pot of Avarice para poder estar reciclando ciertos monstruos y en el proceso generarnos un robo. Incluso de no ser así, el uso de Pot of Benevolence para poder estar regresando nuestras magias y trampas. Esto podría acabar siendo algo bastante útil para juegos largos. Para poder jugar sobre interrupciones, algo como Cold by the Grave o Crossroad Designator acaban siendo muy buenas cartas. Algunas cartas de tipo Extender como One for One, que es muy útil considerando que Mole
Cricket es nuestra carta más importante y es de nivel 1, por lo que la puede estar trayendo fácilmente. Monster Reborn para podernos estar poniendo un cuerpo adicional o podernos generar cierta búsqueda. Miracle Fertilizer para poder estar haciendo prácticamente lo mismo para un monstruo de tipo planta. Considerando también esto mismo, algo como Reasoning, ya que el deck tiene acceso a monstruos de niveles entre 1 y 6, esto sin incluir los complementos, para podernos poner un monstruo adicional en campo y que podamos comenzar a jugar. Para exactamente lo mismo tenemos el uso de Monster Gate. Algo como Foolish Burial Goods para poder estar enviando Sacred Tree al cementerio y podernos generar una búsqueda antes de poner el primer monstruo en campo. El uso de la Magical Stone Excavation, que tiene un costo gigantesco pero que nos podría estar reciclando las magias que habíamos mencionado. Algo como Frozen Rose para poder estar tributando un monstruo planta o uno no planta para poder generar ciertas búsquedas. Considerando las estadísticas tan bajas del deck y que algunas cartas podrían incluso darnos la victoria, podríamos emparejar algo como el Moon Mirror Shield en conjunto de Exterio, Beast o Barkion para poder garantizarnos la victoria no importa qué. Habíamos mencionado que con el uso de Maximus podríamos estar enviando ciertas piezas al cementerio y después con el uso de la Miracle Synchro Fusion podríamos estar accediendo a los monstruos jefes importantes. También si están utilizando Naturia Forest, algo como Demise of the Land, Terraforming o Metaverse podría ser una muy buena forma de incrementar la consistencia de estos. Para cartas de trampa tenemos Transmigration Prophecy para poder estar regresando mages y trampas temáticas de vuelta al deck. Para lo mismo tenemos Jar of Avarice, incluso generándonos un robo, y precisamente por el atributo del deck, algo como Ghost and Match podría acabar condicionando muchas cartas del rival. Para el extra deck ya mencionamos algunas cartas útiles. Para monstruos de Link tenemos el uso de Halqifibrax. Esto es específicamente por cuántos monstruos tuner utiliza el deck y que podríamos estarnos trayendo el monstruo tuner necesario. Incluso para el turno del rival podremos intercambiar a Halqifibrax por algún otro monstruo que nos podría dar algún beneficio. 3 monstruos que nos ayudan a generar la invocación de Synchro, que es Fórmula Synchron, TG Wonder Magician while shooting Riser Dragon. No obstante, estos también tienen efectos como poder estar robando una carta, destruir una magia o trampa, poder estar enviando algo al cementerio, incluso algo como Desert Locust para podernos meter con la mano del oponente. Para algunos otros monstruos de Link tenemos a Ausa the Earth Channeler para poder estar reviviendo algo del cementerio del oponente, que idealmente podríamos utilizar como ventaja para poder ir por invocaciones de Link mucho más potentes, o incluso solo dejarla en campo para poder generarnos una búsqueda cuando esta sea destruida. Para exactamente el mismo propósito, Missus Radiant, pero este estaría mucho más enfocado en el beatdown. Algo como Siphon Lord Lambda, ya que Gamma es una de las cartas que más ayudan a esta estrategia, y considerando cuántos monstruos podemos poner en campo, no sería algo descabellado al poderlo estar utilizando. También monstruos de Link genéricos para poder resolver ciertas situaciones como los monstruos Nightmare. Para monstruos de Xyz específicos tenemos al Soul of Silver Mountain, que pide 2 monstruos de nivel 3 de tipo tierra para poder seleccionar una carta boca abajo que el oponente controla y que la esté condicionando a que no la puede estar utilizando. Algo como Melee of the Trees para poder estar enviando una planta del deck al cementerio, o para poder seleccionar una planta en cementerio e invocarla de modo de defensa boca arriba. Debido a que también tenemos acceso a monstruos de tipo roca, algo como Gallant Granite, y tenemos muchos monstruos de nivel 4 para poder estar buscando, y cualquiera de los monstruos de Xyz que acaben eligiendo los podríamos estar utilizando para fase de batalla y los podemos estar mejorando a Downward Magician siempre y cuando no sean de rango 4 y eventualmente por algo como Zeus. Para monstruos de Synchro ya mencionamos algunos que se pueden utilizar de la mano de Halqifibrax o incluso que se pueden estar invocando con diferentes piezas dependiendo de qué tengamos en el campo. Para algunas otras piezas tenemos el uso de TG Hyper Librarian. La invocación de Synchro de nivel 5 es algo bastante simple para el deck, considerando que tenemos al Naturia Beast, y ya que este deck se concentra en estas invocaciones, esta carta nos podría dar muchísimos robos. Una carta que tiene rata pero que también nos podría dar mucha ventaja es el uso de Goyo Guardian. Para algunos otros monstruos de Synchro tenemos al Cyphering Lord Omega para poder estar emparejando con el uso de Gamma. Tenemos al Scrap Dragon para podernos estar destruyendo ciertas cartas, como lo podría acabar siendo el Sacred Tree para podernos generar ventaja y poder destruir cartas del oponente. Ya que tenemos acceso a tantos monstruos de Synchro, no es difícil que podamos poner algo como el Crystal Wing Synchro Dragon, o incluso estar accediendo a monstruos que piden muchos más materiales o de niveles mucho más altos, pero que dependiendo del momento del juego los materiales podrían darnos mucho valor, como Trishula, Dragon of the Ice Barrier para poder estar removiendo, el Ravenous Croco Dragon para podernos generar muchos robos, Baron de Fleur para podernos dar una negación muy importante e incluso una destrucción, lo cual ayuda muchísimo al deck, o Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier también para poder estar removiendo hasta 3 cartas que el oponente controla sin estar haciendo target. Muchas de estas cartas no acaban siendo las ideales, es solamente una idea para que puedan ver qué es lo que puedan estar utilizando en conjunto del deck, cuáles son los complementos, cuáles son los puntos que le duelen y que puedan estar aprovechando al máximo el uso del deck. Para las rarezas, de rareza Ultimate tenemos al Bamboo Shoot, de rareza Ghost tenemos a Naturia Barkion, de rareza secreta tenemos a White Oak, a Guardian, a Cliff, a Pineapple, a Naturia Exterio, Leodrake, Landvoice, Barkion y a Beast. De rareza Ultra tenemos al Naturia Bamboo Shoot, a Barkion y a Beast. De rareza Dual Terminal Ultra Parallel Rare tenemos al Bamboo Shoot, a Cherries, a Exterio, a Landvoice, a Barkion y a Naturia Beast. De rareza Dual Terminal Super Parallel Rare tenemos a White Oak, a Guardian y a Leodrake. De rareza Dual Terminal Rare Parallel Rare tenemos al Horn Needle y a Rose Whip. De rareza Starfoil solamente tenemos al Strawberry. De rareza Super tenemos a Hydrangea, a Spiderfang, a Horn Needle, a Mantis, a Strawberry, Dragonfly, Beetle, Rockweed, Rock, Fruitfly, Butterfly, Rose Whip, Stinkbug, Eggplant, Cosmobit,
Tulip, Sunflower, Aunt Joe, Pineapple, Pain, Cherries, Ladybug, Gaiastro, Leo the Keeper of the Sacred Tree y Leo Drake. De rareza Dual Terminar Normal Parallel Rare tenemos a Hydrangea, a Spiderfang, a White Oak, a Horn Needle, a Mantis, a Strawberry, a Guardian, Cliff, a Pumpkin, a Dragonfly, a Beetle, Rockweed, Rock, Fruitfly, Butterfly, Rosewhip, Stinkbug, Cosmobit, Tulip, Sunflower, Aunt Joe, Pineapple, Bane, Ladybug, Leo Drake y Landoise. De rareza Gold tenemos a Naturia Barkion y a Naturia Beast. De rareza rara tenemos Landoise, Luminous Mouse, Naturia Sacred Tree, Leo the Keeper of the Sacred Tree y Naturia Leo Drake. Y de rareza común tenemos al Stag Beetle, a Hydrangea, a Spiderfang, White Oak, Horn Needle, Mantis, Strawberry, Guardian, Cliff, Pumpkin, Dragonfly, Beetle, Rockweed, Rock, Marron, Fruitfly, Butterfly, Rosewhip, Stinkbug, Cosmobit, Tulip, Sunflower, Aunt Joe, Beans, Pineapple, Bane, Mosquito, Ladybug, Barkion's Bark, Leo Drake's Mane, Naturia Forest, Exterior Fang, Leo the Keeper of the Sacred Tree, Leo Drake y por último Landoise. Para las cartas que nos van a llegar en Darkwing Blast, de las cuales todavía no conocemos su rareza, tenemos a Naturia Camellia, a Mole Cricket y a Naturia Spring Breeze. Para notas y comentarios finales, Naturia tiene acceso a tantas flexibilidades y tantos efectos impresionantes que si estuvieran en un arquetipo mucho más competente, estas cartas serían algunas que estarían en la lista y que nunca podrían salir. La ausencia de efectos hard ones per turn usualmente acaba desembocando en esto. Tenemos la evidencia de algo como Spiral, que incluso fue el deck más dominante durante algún momento, y todavía podría darse el caso de algo así para las cartas de Naturia, pero si hasta el momento no se ha dado algo así, es precisamente por muchas de sus limitaciones y problemas que presenta el deck. El arquetipo recuerda muchísimo de cómo funcionan los Ice Barrier. Los Ice Barrier tienen muchos problemas en main deck, tienen efectos que chocan, necesitan muchas cartas en campo para poder tener un buen funcionamiento, son débiles contra interrupciones, pero cuando estamos revisando los monstruos de extra deck, estos acaban siendo tan potentes que incluso muchos de esos miembros ya estuvieron en la lista o incluso tienen una errata. No descartaría que para el futuro pudiéramos estar viendo algo como Naturia Beast o Naturia Barkion porque son muy potentes y son incluso cartas que nos podrían estar dando juegos, pero hasta el momento no hemos tenido nada que se le parezca. También Naturia tiene acceso a piezas en solitario que pueden estar condicionando muchísimos decks y hemos visto el uso de algunas de estas cartas como Bamboo Shoot o Rose Whip que muchísimos decks pueden estar poniendo en campo para poder estar previniendo que el oponente pueda realizar su juego o incluso para poderlo condicionar. Así que si bien Naturia no ha tenido un juego competitivo como tal, como una versión pura, sí hemos visto el uso de cartas Naturia en múltiples momentos del juego. Naturia tiene espacios bastante graves y bastante notorios de qué podrían recibir como soporte. Les hace falta un monstruo de sincro que funcione como un monstruo jefe para poder estar yendo segundo, para poder destruir cartas en campo, para poder estar quitando amenazas del mismo. Necesita una forma de poder reciclar recursos desde el cementerio, específicamente cartas de magia y trampa, y en el proceso poder seguir en el plan de juego. Considerando la increíble diferencia que tenemos con el deck con el soporte antes y después, y seguramente cualquier soporte que sea entregado en el futuro va a poder estarse enfocando esto mismo. Pero para lo que tenemos de Naturia hoy en día, esos son los problemas más notorios. Aún con esto, Naturia también tiene muchísimas flexibilidades y bondades. Se puede estar utilizando Naturia de muchísimas formas. Se puede utilizar de una forma pura para jugar a control, orientado a la invocación de Xyz, orientado a la invocación de Link, de Synchro, el poder ganar a través de la condición de gane que podría acabar siendo Mosquito. E incluso por la potencia de las nuevas cartas, no sería difícil que para el futuro pudiéramos ver que solamente se están utilizando los nombres principales, que acabaría siendo Mole Cricket, Camellia, Spring Breeze y Naturia Sacred Tree, precisamente para que cuando estemos yendo primero o a través de decks que tengan la facilidad de poder enviar cartas al cementerio, que puedan estar accediendo a la jugada de Barkion o de Beast para poder estar resolviendo los juegos. De nuevo, si bien Naturia en solitario no tiene y está demasiado lejos del juego competitivo, no implica que muchas de sus cartas o conjuntos de cartas no podrían llegar a ser algún problema o ser bastante utilizadas. Si les gustan los decks de control, de atributo de tierra, que se enfoquen en el uso de monstruos de tipo planta y o insecto, orientados a la invocación de Synchro, con un estilo de juego de control orientado a la prevención y no a la reacción como lo tenemos con muchos decks hoy en día, los arquetipos sin restricciones, los que carecen de restricciones de hard ones per turn y que sean muy poco conocidos, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a la estrategia de Naturia. De forma adicional, este arquetipo es una muy buena prueba para saber si están familiarizados de cómo funcionan los efectos Gwen. Si llegan a tener un dominio completo o incluso si obtienen este deck, tengan la certeza de que no van a tener problemas con esto en el futuro. Gracias al producto reciente del Hidden Arsenal capítulo 1, es un arquetipo bastante reciente, aunque precisamente por la edad de las cartas también se puede hacer un deck de coleccionista ya que tiene acceso a rarezas bastante altas. Sus monstruos jefes principales han sido utilizados en muchos puntos del juego y por lo mismo les ha valido tener reimpresiones, así que es bastante simple el poder estar obteniendo el arquetipo. En definitiva, es un deck bastante entretenido pero muy lejos de un juego competitivo. No obstante, se hizo una diferencia abismal con el soporte en Darkwing Blast, e incluso porque estas nuevas cartas son lo que ahora componen en su mayoría lo que es el funcionamiento de Naturia, no necesita ni siquiera conseguir muchas cartas para poderse estar haciendo de un deck nuevo. Es increíble el soporte que se
entrega para la estrategia de Naturia, pero todavía están muy lejos de lo que sería un deck para lo que exige esta era del juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Naturia. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría ver de soporte para el futuro? Si lo han utilizado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.